Estamos en España, región de Cataluña. La ciudad de Barcelona nos recibe para conocer al arquitecto de la Universidad Santa María, Christopher Tapia. Christopher es parte de la Fundación Enric Miralles, entidad que trabaja por perpetuar el legado de este reconocido arquitecto español. Christopher, gracias por reunirte con el equipo de Mentes Sin Fronteras para esta entrevista. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien, contenta de estar contigo acá en Barcelona. Estamos en el mercado de Santa Caterina y decidimos comenzar en este lugar porque aquí hay una obra del arquitecto Enric Miralles. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Claro, mira, esta obra es una rehabilitación del antiguo mercado de Santa Caterina. Es un edificio neoclásico y la idea de Enric y de Benedetta en este proyecto fue conservar la altura del edificio, que son 6 metros, que es súper valioso para un barrio tan denso que no tiene espacio público. Claro. Y la particularidad es la estructura de la cubierta, que como Enric y Benedetta siempre juegan con formas no regulares, les gusta la forma más curva y orgánica, plantearon esta cubierta, la cual en su parte superior tiene una teselación de diferentes colores, que es una abstracción de todas las frutas y vegetales que se venden en el interior del mercado. Ah, entiendo. Sí, hace referencia entonces a todo lo que se puede ver aquí, exacto, a todo lo que se puede comprar. Exacto. Para ello lo más importante es el lugar, como dicen, el lloc, en catalán. Entonces, muchos de sus proyectos parten del análisis del mismo lugar. Y para que vayamos conociendo más esta figura de Enric Miralles, ¿qué dirías que es lo que lo destaca dentro de la arquitectura española contemporánea? Bueno, a mi parecer creo que lo más relevante de Enric dentro de su proceso creativo y de su forma de hacer arquitectura es de que era una persona bastante divertida y claramente todos sus edificios son bastante divertidos y en movimiento, ¿no? Cualquier proyecto que tú ves de Enric no parece algo estático, parece que está todo el tiempo moviendo y fluyendo. Entonces yo creo que eso es como el legado arquitectónico que él ha dejado a las generaciones actuales de ser un poco más atrevido y osado y de un poco de jugar con las formas. Bueno, y sé que nos vas a invitar a conocer la fundación, Claro. Tenemos muchas ganas de ir a conocerla. ¿Sí? ¿Podemos ir? Vamos. Vamos. Bueno, Christopher, llegamos a la fundación, este es tu lugar de trabajo, entonces quiero que nos cuentes qué podemos encontrar en este edificio. Bueno, aquí estamos en un edificio de 1800 que fue adquirido por Benedetta y Enric para trasladar su estudio de arquitectura que antes estaba en Carrer d'Avinyó. Entonces aquí en la planta baja, en el basement, encontramos el archivo de maquetas, que se guardan todos los modelos del estudio. La planta primera es la Fundación Miralles, que fue fundada posterior a la muerte de Enric, y luego la planta primera es el estudio de MBT, que a día de hoy lo lleva Benedetta Tallaboe, que es su esposa. Bueno, entonces, ya que estamos aquí, cuéntanos cuál es tu labor acá en la Fundación Enric Miralles. Mi labor es ser coordinador de proyectos de la Fundación. Estoy a cargo de todas las exposiciones que suceden dentro de la Fundación relacionadas tanto a arquitectura como a temas culturales de video o de cualquier otro. También realizamos workshops con diferentes universidades que vienen aquí a la Fundación, en conjunto con el estudio de arquitectura. Y también hacemos ciclos de extensión cultural con diferentes festivales que ocurren en la ciudad. Enric Miralles nació en Barcelona en 1955. Una vez licenciado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, comenzó una prolífica carrera. En 1983 fundó su primer estudio, época en la que definió su lenguaje arquitectónico, siendo una muestra de su obra El Cementerio de Igualada. Curvas tangentes, estructuras asimétricas, acero y hormigón manifestaron su sensibilidad espacial. La década de los 90 fue una época de madurez creativa. Junto a su compañera Benedetta Tagliabue, en el estudio EMBT Arquitectos desarrollaron proyectos fuera de España, como el edificio del Parlamento escocés en Edimburgo, el Ayuntamiento de Utrecht en Países Bajos y el Pabellón de la Meditación en Unazuki, Japón, en que incorporaron con sutileza el color, la materia y el contexto cultural. Y como arquitecto y también parte de la fundación, ¿cuál dirías que es el impacto de la obra de Miralles? Yo creo que el impacto, más que solo la obra de Enric, es su proceso creativo.
era una persona que era muy multitasking, muy creativa, y dentro de su proceso creativo él desarrolló un método que hasta el día de hoy se sigue trabajando en el estudio, que es el collage. Es el collage y el dibujo. Para él dibujar y pensar era lo mismo. Entonces ese método creativo y ese proceso creativo yo creo que es el legado que más ha impactado a las futuras generaciones y al estudio hoy en día, que sigue trabajando con ese mismo proceso. Christopher encontró un modo de ampliar el alcance de su labor profesional que además le permite ser parte integral de la experiencia de quienes visitan la fundación. Esta es la sala principal de exhibiciones de acá de la fundación, realmente muy impresionante, muy bonita. Cuéntanos de qué se trata esta exposición que se está exhibiendo ahora. Vale, la exhibición actual es el último libro que sacó el estudio de la fundación. Se llama Trama de la Memoria y es un recopilatorio de 5 exposiciones que ocurrió el año 2021 en conmemoración a los 20 años de fallecimiento de Enric. La idea de la exposición es desplegar un circuito sobre todos los muebles que fueron diseñados por Enric, con la idea de que la persona que visita la exposición pueda leer el libro en la misma exposición. ¿Se ve el libro completo? Página a página. Página a página, sí, sí. Y está sobre los muebles que diseñó Enric, que todos tienen movimiento, ninguno es estático. Entonces parte de esa idea de cómo generar una lectura en movimiento. ¿Y las maquetas que están encima? Las maquetas son parte de los proyectos que aparecen en el libro. Por ejemplo, este es un modelo de Santa Caterina. Aquí tenemos un pequeño detalle del cementerio de Igualada. Y todo lo que se puede ver en la sala, maquetas o collage, son parte del mismo libro. Entonces, profundicemos en tu rol como coordinadora acá en la fundación y tomando en cuenta esta misma exhibición que nos estabas contando, ¿cuáles son las etapas entonces en las que tú intervienes para que esto se realice desde la idea hasta que está montada para el público? El proceso, por ejemplo, para la exposición es un trabajo en equipo que se trabaja en conjunto la fundación con el estudio de arquitectura, con la área de comunicación. Entonces desarrollamos la idea, cómo puedes plasmar esta idea, después se desarrolla la parte de planificación de cómo puedes llevar esta idea a cabo. O sea, por ejemplo, esta idea de poner los libros abiertos, partió como dónde los ubicamos los libros. Después de eso pensamos y dijimos, bueno, quizás podemos ubicarlos sobre los mismos muebles de Enric, y ahí tuvimos que pensar y crear un dibujo y ver si todos los libros calzaban uno por uno, y todas las páginas abiertas, y luego ya cuando eso ya estaba definido, la parte final tiene que ver más con el tema de ejecutar la exhibición y de difusión. Exacto. De difusión, de darle difusión, de hacer un opening, quizá un conversatorio inicial, lo que la gente venga, se interese por este libro, por esta exposición, y que tenga que ver tanto el conversatorio o la actividad que suceda en el opening con lo que está sucediendo en el libro y con la idea original de lo que está pasando en esta exposición. Entendiendo que tu rol como arquitecto aquí no es el tan tradicional que podríamos esperar, un arquitecto claro, solo diseñando, tú realizas otras tareas también. ¿Cómo se complementa aquí tu visión como arquitecto con la formación ingenieril que traes de la USM en el fondo? Bueno, yo creo que tiene mucho complemento, porque al final de cuentas, claro, como dices tú, yo no estoy diseñando aquí edificios ni nada, estoy más ligado a la parte cultural y de difusión de la arquitectura, pero mi rol aquí vinculado a la USM es súper claro, o sea, tengo una base muy ingenieril ligada a la planificación, a la coordinación de proyectos, y mi rol aquí en el día a día es planificar y coordinar tanto proyectos actuales como esta exhibición, como eventos que suceden, por ejemplo, el próximo año, que Barcelona es la capital mundial de la arquitectura, y estamos planificando ya 3 exposiciones y diferentes actividades para el próximo año. Entonces yo creo que mi rol en este trabajo vinculado a la UCM va por ahí, una base bastante ingenieril en el ámbito de la coordinación de proyectos y de poder planificar todos estos eventos y exposiciones que queremos crear con bastante antelación para que puedan suceder con éxito. Hay una parte muy, muy clara de vinculación y de comunicación. ¿Cómo vives esa faceta comunicacional también? Es algo personal mío, que siempre me ha gustado la comunicación, las personas, y dentro de mi rol aquí tengo bastante contacto con el público. Viene mucha gente a que le expliquemos el edificio, a que le expliquemos la fundación, el estudio de arquitectura. Como también vienen muchos estudiantes con los workshops que te mencionaba anteriormente, que también tienes que tener ahí mucha comunicación para poder hacer los talleres en conjunto, salir a la calle, explicar un poco lo que se va a desarrollar en el workshop, el trabajo final. Entonces, esa labor de comunicación me la llevo bastante bien. ¿Y cómo ves el desafío de, por una parte, hacer perdurar el legado de la obra de Enric Miralles y, por otra parte, mantenerlo vigente junto con, no sé, las nuevas tendencias, los nuevos temas en arquitectura o en diseño? Mira, yo creo que lo más interesante en ese punto es que actualmente vivimos una era muy digitalizada,
que al final de cuentas todo se desarrolla en la computadora, en el ordenador, todos dibujan por ordenador, todo hacen por ordenador. Y yo creo que lo más importante de esto es transmitir a las nuevas generaciones este proceso creativo que él tenía, de partir siempre con un dibujo, un sketch o un collage, que él partía siempre con las manos y luego de eso seguía el proyecto. Entonces lo más interesante es transmitir eso a las generaciones actuales, que quizás nacieron con un ordenador siempre y les cuesta más experimentar de forma manual el arte y la arquitectura. Y creo que eso es lo más importante de aquí, de cómo preservar ese proceso creativo que él siempre desarrolló y que siempre lo tuvo presente, de que tanto como el lugar era muy importante, la otra parte importante era el dibujo. Como él decía, pensar y dibujar para él era lo mismo. Al recordar su etapa de estudiante, Christopher valora la formación integral recibida en la USM, que ha respaldado tanto su perfeccionamiento académico posterior como el desempeño en su trabajo actual. Yo creo que la fortaleza académica que me entregó la Santa María va mucho por el tema de la disciplina, ya que dentro de su formación, específicamente en arquitectura, teníamos mucho la parte creativa, luego teníamos la parte ingenieril y luego teníamos la parte deportiva. Entonces, poder mezclar esas tres partes durante tu desarrollo como estudiante te exige mucha disciplina y ser constante. Entonces, creo que es una de las fortalezas que te entrega la Santa María. En el departamento de arquitectura tengo buenos recuerdos de muchos profesores, porque es un departamento bastante pequeño, entonces éramos muy unidos todos, éramos la menor cantidad de personas de la Santa María, entonces todos nos conocíamos, todos los profesores muy cercanos, y me recuerdo mucho de Raúl Solís, que fue mi profesor de títulos, de tesis, Marcela Soto, que me ayudó mucho en temas de urbanismo y que después me inspiró para seguir estudiando y formándome en área de urbanismo. Hammersley también, Pedro Serrano, hay varios nombres que uno recuerda y que vienen a la memoria, que uno dice que, o sea, me hacen recordar buenos momentos en los talleres que teníamos en la Santa María, sí, que uno siempre recuerda y es parte del ADN, al final de cuentas, de un arquitecto, de poder estar compartiendo y de poder estar comunicándote a través de un taller y desarrollando proyectos en conjunto. Y al final de cuentas, a raíz de eso, he sacado muy buenas amistades que perduran al día de hoy. Yo creo que lo más valorable del impacto de mi formación en la Santa María, vinculado al departamento de arquitectura, es la comunión que hay, o este mix que hay entre la parte creativa y la parte ingenieril, que creo que en otros lugares no existe como tal, por lo menos en Chile. O sea, recuerdo mucho los talleres que teníamos de sismo resistencia, que eran bastante creativos, que estaban vinculados a la arquitectura, y entonces aprendíamos física de una forma creativa. Entonces yo creo que ese impacto es bastante valorable al día de hoy, porque tenemos una forma de ver la arquitectura y de pensar el diseño con otra capa que va agregada, que no solo es creativa, sino un poco más técnica y que se complementa con el proceso de diseño y de proyecto de un arquitecto. Bueno, luego de salir de la Santa María, trabajé un año en el municipio, en Vallenar, y luego decidí seguir formándome en urbanismo y me vine a Barcelona a hacer un máster de urbanismo por 2 años, 3 años, y en Venecia, que era un máster entre varias universidades de Europa. Y lo que me aportó ese máster yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista de cómo poder percibir el diseño a partir de otra capa más, como una herramienta de diseño. No solo pensar el diseño del edificio como un objeto vacío, sin entender el contexto ni el lugar donde se emplaza, sino entender el territorio, no solo de la ciudad, sino también entender el territorio natural donde se desarrollan las ciudades y entender los ciclos naturales y ecológicos del lugar. Entonces yo creo que ese complemento es bastante valorable para poder seguir desarrollándome como arquitecto. Los desafíos de mi desarrollo profesional acá es, yo creo que lo más interesante de contar es poder comenzar una carrera desde cero en otro país. Que eso es lo que más cuesta, porque al final de cuentas tú cuando te egresas en Chile ya conoces el contexto cultural, conoces cómo funciona todo, pero venir a otro país luego de solo estar trabajando un año en Chile y poder reinventarse y ver cómo poder ejercer en este lugar ha sido uno de los mayores desafíos, que ha sido bastante largo la búsqueda hasta llegar quizás al lugar donde me encuentro ahora, que me encuentro bastante cómodo, y era lo que quería apuntar cuando quise salir de Chile. La proyección que Christopher hace de su futuro implica explorar un nuevo ámbito profesional que remarca su interés por la comunicación y la comunidad.
Me gustaría seguir trabajando un tiempo más vinculado a la arquitectura, como lo estoy haciendo ahora, pero a futuro me gustaría también quizás vincularme más a la docencia, que para mí es como un laboratorio constante para poder sacar nuevas ideas y nuevas soluciones a problemáticas que suceden actualmente tanto en las ciudades como también en el territorio. El propósito de la Fundación es mantener viva la pasión de Enric Miralles por innovar, transformar y experimentar el entorno construido. En ese contexto, la historia de Christopher Tapia nos muestra el amplio perfil profesional de las y los arquitectos formados en la Universidad Santa María.